Y ahora presentamos su espacio semanal, Enfoque Profundo, con el pastor Adolfo Fariña. Este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos. Desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana, somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Dos malhechores crucificados al lado de Jesús. Uno de ellos, justificando sus hechos, confrontó a Jesús: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Mas el otro, reconociendo sus hechos, entendiendo que lo que padecía era justo, reconoció la grandeza del Maestro y le dijo: acuérdate de mí cuando entres a reinar. A ti te digo, querido amigo, que aquel que se arrepintió alcanzó salvación y vida eterna, porque la Biblia dice en el libro de Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. También el apóstol Juan, en su capítulo 3, verso 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Querido amigo, si te has sentido ministrado con estas palabras y deseas acercarte a Jesús, repite conmigo estas palabras. Padre Celestial, gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Reconozco que he pecado y que no puedo salvarme a mí mismo. Creo que Jesús vino para darme vida y por fe ahora decido recibirle en mi vida como Señor y Salvador. Te ruego que me concedas el arrepentimiento que me lleve al conocimiento de la verdad, de tal manera que pueda experimentar libertad en Cristo y ser transformado por la renovación de mi mente. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Estuvo con ustedes el pastor Adolfo Fariña en un enfoque sensible al alma. Te invito para la próxima reflexión. Saludos, buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Enfoque Profundo por Colmena 7 TV. Un servidor, Adolfo Fariña, te acompaña desde ahora y hasta las 4 de la tarde, como siempre, trayendo palabra de Dios que refrescan el alma. Un saludo especial a todos mis amigos y compañeros que nos acompañan allá en sus hogares, en el lugar donde estén. Denle el link para que los demás puedan escuchar lo que vamos a transmitir en este momento. Así que sigue transmitiendo a tus amigos, a tus allegados, este espacio que acaba de comenzar, Enfoque Profundo. Hoy tenemos una reflexión que llega al alma. Necesitamos estar conectados con Enfoque Profundo en este momento para así recibir la reflexión que venimos a dar de parte de Dios. Como siempre vamos a tener una lectura de la palabra de Dios leída en el libro de Proverbios capítulo 16, verso 18. Y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esta es la palabra que nos va a acompañar en este tiempo de reflexión y de ministración. Vamos a hablar sobre la soberbia y la altivez de espíritu. ¿Qué pasa a un hombre cuando se hace soberbio, se hace reverde a la palabra de Dios? Vamos a tratar estos temas en este momento, pero antes vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos en breve.
El coronavirus, la pandemia que tiene al mundo postrado y personas que han perdido la vida infectadas por este virus mortal. Pero en medio de la desesperación, incertidumbre y pánico, hay una esperanza. Dios. Él dice en su palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esa es la clave para que nuestra tierra sea sanada: humillarse, orar e invocar su nombre. Un mensaje de Colmena 7 TV y Emisoras Cristianas RD. Bueno, ya regresamos, señores, una vez más en su programa Enfoque Profundo, con palabras que llegan al alma. Saludo especial a todos nuestros hermanos y amigos que se están conectando ahora mismo con este espacio Enfoque Profundo. Sabes, hermanos, que me siento más que contento de saber que contamos con personas fieles a Dios y fieles también a este espacio. En este tiempo yo quiero tratar con ustedes el tema de la soberbia y la altivez de espíritu, ya que la soberbia es algo que ahora, hoy en día, muchas personas la tienen y no saben que la tienen. Por eso, en este momento yo quiero tratar este tema y hablar del significado de la soberbia. Y buscando su significado, encontramos que la soberbia es un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios. Repetimos, un deseo y pretensión de superioridad. La persona que es soberbio es aquel que se cree superior a los demás. Se cree que los demás son menos que él. Por ejemplo, él quiere decirle a otro que haga cosas que nunca puede él hacer. Recuerdo una vez un maestro que me dijo: una persona soberbia es aquel que ve a un hermano en problemas y le dice: oye, pero si tú tienes situaciones económicas, pues ponte un puesto de empanada, un puesto como dicen, de yaniqueque, por ejemplo, por decir algo. Sin embargo, la persona que está dando el consejo nunca haría tal cosa. Se cree muy superior para algo así. Sin embargo, un puesto de empanada es un trabajo honesto y serio, y conozco de personas que han llegado lejos trabajando de esta manera. Pero la persona soberbia es aquella que se cree superior a los demás. Y esto es junto con un rechazo de sometimiento a Dios. Pero no solamente rechazo de sometimiento a Dios, sino que también es rechazo a sometimiento a todas las autoridades. Una persona soberbia es aquella que pelea con los AME, con las policías, con la guardia. Una persona soberbia nunca se lleva bien con sus líderes en la iglesia, siempre está altercando, no acata las órdenes pues que se dan los superiores. Una persona soberbia es aquella que siempre le encuentra falta a sus superiores. Es muy difícil que una persona soberbia se una a la visión de un líder, porque entiende que el líder debe ser él. Este es el problema, que la persona soberbia es una persona con altivez de espíritu.
Y seguimos con la definición y dice también que es una persona con pretensión de autosuficiencia. Esta persona se cree autosuficiente para vivir y entiende que no necesita a nadie. Personas que nunca te van a tocar la puerta pidiéndote un favor, porque entienden que no te necesitan. Son personas que hasta le da dificultad hincarse de rodillas, porque piensan que es una humillación y le es dificultoso hacer esto. También la parte de la soberbia, en su significado, está lo que es una autoexaltación. Las personas soberbias son aquellas que se alaban ellos mismos. Por ejemplo, dicen, wow, si hubiese estado yo ahí, eso no pasa. Haciendo entender que es una persona superior a la otra. Otra frase de un soberbio es el que dice, a mí eso no me lo hace. No sé si usted ha escuchado personas que dicen, a mí eso no me lo hace. Porque entiende que él entiende, la persona soberbia, que tiene un intelecto o una capacidad mucho mayor que la persona que está ahí. Autoexaltación. La persona soberbia, él mismo se alaba, él mismo se ensalza. Entonces este ensalzamiento, esto hace que el altivez de espíritu se eleve a su máxima expresión y sea despreciada por Dios. También podemos decir que la soberbia es lo opuesto a la humildad, porque la humildad es totalmente distinto, opuesto a la soberbia. Dios nos llama a nosotros a ser humildes. Así que, hermanos, en este momento yo quiero que tratemos este tema, porque yo sé que hay muchas personas que no han alcanzado el éxito por esta parte de soberbia que hay en ellos. Y mi interés en este momento es que saquemos todo espíritu de soberbia, todo aquello que niegue lo que es el sometimiento. La Biblia nos habla que respetemos a nuestras autoridades, porque la misma Biblia dice que las autoridades están puestas por Dios, no importa que sean gubernamentales o sean a nivel eclesiástico, son puestas por Dios y nosotros tenemos que respetar. Una de las cosas que nosotros como seres humanos tenemos que entender, que para llegar a un nivel alto, primero tenemos que servir. El mismo Cristo dijo que vino a servir y nosotros también tenemos que servir a los demás. Entender que cuando servimos agradamos a Dios. Nunca creernos mejores que los demás. Nosotros vamos a tocar algunos tópicos de hombres en la Biblia que fueron enteramente soberbios. Pero antes vamos a dar una pequeña pausa y regresamos en unos momentos. Siga conectado con Enfoque Profundo. La programación de Colmena 7 TV se fortalece con profesionales de la comunicación. Los sábados, el pastor Adolfo Fariña presenta de 4 a 5 de la tarde Enfoque Profundo, analizando a profundidad temas de gran trascendencia, político, religioso y cultural. Además, de 5 a 7 de la noche, la periodista Milagros García entra en acción con su programa Como Jesús TV, la revista de la televisión digital, entrevistas, comentarios, temas didácticos y mucho más en este espacio de variedades. Y como si todo esto fuera poco, Freddy Alejandro en Noticias. En una hora vamos a conocer las principales informaciones nacionales e internacionales con veracidad y objetividad de una forma clara y precisa. Freddy Alejandro en Noticias, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Todos estos programas a través de YouTube y Facebook en vivo y Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y desde Santo Domingo Oeste, transmite Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida.
Dos malhechores crucificados al lado de Jesús. Uno de ellos, justificando sus hechos, confrontó a Jesús: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Mas el otro, reconociendo sus hechos, entendiendo que lo que padecía era justo, reconoció la grandeza del Maestro y le dijo: acuérdate de mí cuando entres a reinar. A ti te digo, querido amigo, que aquel que se arrepintió alcanzó salvación y vida eterna, porque la Biblia dice en el libro de Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. También el apóstol Juan, en su capítulo 3, verso 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Querido amigo, si te has sentido ministrado con estas palabras y deseas acercarte a Jesús, repite conmigo estas palabras. Padre Celestial, gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Reconozco que he pecado y que no puedo salvarme a mí mismo. Creo que Jesús vino para darme vida y por fe ahora decido recibirle en mi vida como Señor y Salvador. Te ruego que me concedas el arrepentimiento que me lleve al conocimiento de la verdad, de tal manera que pueda experimentar libertad en Cristo y ser transformado por la renovación de mi mente. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Estuvo con ustedes el pastor Adolfo Fariña en un enfoque sensible al alma. Te invito para la próxima reflexión. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque Profundo, con este análisis que tenemos de la palabra de Dios sobre la soberbia y la altivez de espíritu. Es interesante este tema, hermanos, ya que nosotros queremos agradar a Dios, y si verdaderamente queremos agradar a Dios, tenemos que ser humildes. Ahora, hay alguna condición en la humildad, es que cuando una persona dice ser humilde, es todo lo contrario. Usted nunca va a escuchar a alguien decir: oye, qué humilde soy yo. El día que lo diga, es en ese mismo tiempo pierde la condición de ser humilde. Porque el que es humilde no sabe que lo es. ¿Por qué? Porque no lo anda aludiendo ni diciéndoselo a los demás. Entonces, mis amados, siguiendo con el contexto de la soberbia, es interesante entender que la soberbia fue el pecado de Satanás. ¿Cuántos sabían esto? La soberbia fue el pecado de Satanás que trajo lo que es la rebeldía y la rebelión del enemigo de Satanás, el adversario, ¿verdad?, contra Dios, llevándose consigo una tercera parte de los ángeles en el cielo. Podemos decir que fue el móvil que llevó al pecado de la desobediencia en Edén, la soberbia. Recuérdense, hermanos, las palabras que le dijo el enemigo Satanás a Eva en una serpiente. Le dijo a Eva, con que dijo Dios, esta fue parte de la palabra que ella le dijo, que de todos los árboles del huerto no podéis comer. Recordemos que ahí hay media verdad y media mentira. Y cuando hay media mentira, aquello que es verdadero se transforma en mentira. ¿Por qué? Porque sí, Dios había dado orden de que no podían comer de 2 árboles del huerto, pero no de todos. Pero lo que quería en realidad el adversario era sacarle la verdad de Dios a Eva, era sacar lo que Dios había guardado en su corazón para entonces tergiversar la idea de Dios. Yo te aconsejo, querido amigo, querido hermano, que no ande diciéndole a todo el mundo los secretos que Dios te da a ti, que Dios te revela, la profecía que vienen de parte de Dios para tu vida.
porque muchas veces el enemigo quiere dañar los planes de Dios. Entonces, ahí es donde en el libro de Génesis vemos que Eva le da la información a Satanás, a la serpiente antigua, de lo que Dios le había dicho. No, le dice a él, no, lo que pasa es que de todo árbol del huerto podemos comer, pero del árbol de la vida ni del árbol de la ciencia del mar no podemos comer. Entonces, donde Satanás entra, la soberbia, el pecado de soberbia en ellos, entra la codicia, entra la, ¿verdad? Todo aquello que a Dios le desagrada, cuando Él le dice, lo que pasa es que sabe Dios que cuando ustedes coman de ese árbol, de ese fruto, entonces serán como Dios. Yo imagino que a Eva se le prendió inmediatamente el bombillito al entender de que iba a ser como Dios. Imagínense esta mujer mirando el huerto, mirando los ríos que fueron creados, los árboles, las semillas, como aquello tan hermoso, quizá mirando a su esposo y mirándose ella. Dios mío, ¿será verdad que yo puedo ser como aquel que nos creó a nosotros? Entonces esto la llevó a ella a comer del fruto, y también darle del fruto a su marido Adán. Y es ahí entonces que vino lo que es el pecado en toda la humanidad. Vino lo que es la adulteración de todo lo que Dios creó. Adulteración de los instintos. Adulteración en todo el sentido de la palabra. Sabemos que Dios creó un hombre perfecto. Un hombre con un 100% del intelecto. Fíjese que Adán fue que le puso nombre a todos los animales. Adán le puso nombre también a todos los peces, las aves de los cielos, todo lo que existía en la naturaleza. Adán le pone su nombre. Sin embargo, hoy en día el hombre no alcanza un 15% de su intelecto. Según las estadísticas, pues la mujer está alcanzando un poquito más que el hombre, porque la mujer, aparte de trabajar en la calle, también trabaja en el hogar y ocupa mucho su mente, y por esto han cansado un poquito más del intelecto, pero por más no pasa los 30 o 40% del intelecto de lo que Dios creó en el hombre, un 100% del intelecto. Después del pecado entró la soberbia, entró la contienda, entró la envidia. Tanto así que inmediatamente ya en el capítulo 4 del libro de Génesis te habla del primer asesinato en todo el mundo o en toda la existencia humana. Casi de este asesinato hace 6,000 años, donde Caín mató a su hermano Abel, y dice la Biblia que lo mató por envidia, ¿verdad? Ya que Abel llevó ofrenda delante de Dios, sacrificio delante del Padre. Dice que él sacó el cordero, el becerro más gordo, ¿verdad? Y lo llevó a la presencia del Señor. Sin embargo, Caín llevó fruto de la tierra. Pero hay algo interesante, y es que a Dios le agradó primeramente Abel y luego la ofrenda. Sin embargo, no agradó a Dios la ofrenda de Caín. Porque lo que a Dios le agrada no es lo que tú le llevas en la mano, sino la intención en tu corazón de agradar al Todopoderoso. Quería entrar en esta parte para entender parte del tema que tenemos de la soberbia. Así como Satanás faltó a Dios y se rebeló en el cielo, y por eso fue expulsado del cielo. Hay personas que dicen que fue destronado, pero no, Satanás nunca ha tenido trono. El único trono que hay en el reino de los cielos es de Jehová de los ejércitos. Y él fue expulsado totalmente del tercer cielo por su rebeldía, por levantarse en contra del Todopoderoso. La Biblia te habla
en el libro de Isaías que él dice: subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Una de las cosas que quería el enemigo era ser semejante a Dios. Sin embargo, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Lo que podemos entender que nosotros tenemos la semejanza que Él quería. Por esto es que todavía el enemigo, Satanás, el adversario, el príncipe de los demonios, como tú lo llames, no tiene odio, no tiene envidia, porque en realidad la semejanza de Dios está en nosotros. Así que vamos a seguir con este tema. Sigue dándole link a tus amigos para que se sigan conectando con nosotros con este tema, ¿verdad? Soberbia, humildad y también altivez de espíritu. Estamos hablando sobre qué hace la soberbia en el ser humano. ¿Cuándo empezó el pecado de soberbia a tocar la humanidad? Y también el producto de la humildad en el individuo. Es interesante entender que el hombre no se escapa de este móvil de soberbia, de este pecado, porque este pecado de Satanás fue introducido en el hombre, y por eso vemos hoy en día tantos presidentes que han tenido problemas, que han caído presos, que han perdido presidencia sencillamente por ser soberbio. Así que vamos a seguir en este momento dándole link a todos tus amigos. Comparte este espacio Enfoque Profundo para que esté con nosotros recibiendo esta reflexión, este mensaje maravilloso de parte de Dios. Mira, hermanos, la Biblia habla en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 6, dice de esta manera: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo que te quiero transmitir hoy es que cuando una persona es soberbia, Dios la resiste. Pero cuando una persona es humilde, Dios le da gracia. La gracia de Dios es que nos da vida. La gracia de Dios es que por ella alcanzamos salvación. A través de la gracia de Dios podemos recibir los dones espirituales, las habilidades que vienen del cielo para nosotros. Pero esto es cuando somos humildes delante de la presencia de Dios. Así que en unos segundos entramos con un pequeño corte comercial y seguimos en breve. Dos malhechores crucificados al lado de Jesús. Uno de ellos, justificando sus hechos, confrontó a Jesús: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Mas el otro, reconociendo sus hechos, entendiendo que lo que padecía era justo, reconoció la grandeza del Maestro y le dijo: acuérdate de mí cuando entres a reinar. A ti te digo, querido amigo, que aquel que se arrepintió alcanzó salvación y vida eterna. Porque la Biblia dice en el libro de Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. También el apóstol Juan, en su capítulo 3, verso 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Querido amigo, si te has sentido ministrado con estas palabras y deseas acercarte a Jesús, repite conmigo estas palabras. Padre Celestial, gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Reconozco que he pecado y que no puedo salvarme a mí mismo. Creo que Jesús vino para darme vida y por fe ahora decido recibirle en mi vida como Señor y Salvador.
Te ruego que me concedas el arrepentimiento, que me lleve al conocimiento de la verdad, de tal manera que pueda experimentar libertad en Cristo y ser transformado por la renovación de mi mente. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Estuvo con ustedes el pastor Adolfo Fariña en un enfoque sensible al alma. Te invito para la próxima reflexión. Este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos. Desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana, somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. El coronavirus, la pandemia que tiene al mundo postrado y personas que han perdido la vida infectadas por este virus mortal. Pero en medio de la desesperación, incertidumbre y pánico, hay una esperanza. Dios. Él dice en su palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esa es la clave para que nuestra tierra sea sanada: humillarse, orar e invocar su nombre. Un mensaje de Colmena 7 TV y emisoras cristianas RD. Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos. Desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana, somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Seguimos, amigos de este espacio Enfoque Profundo por su canal Colmena 7 TV. Dios bendiga a nuestra hermana Yudelka y a todos los demás hermanos que están conectados con nosotros en este tiempo de estudio de la palabra y reflexión por su programa Enfoque Profundo. Sígale dando link y compartiendo, ¿verdad? Para que sigamos analizando la palabra de Dios en este momento. Me siento más que agradecido del Todopoderoso por darme esta bella oportunidad de estar aquí delante de todos ustedes. Saludamos especial a la iglesia Casa de Dios, la iglesia madre que me vio crecer allá en Buenos Aires de Herrera, la pastora Janet Cuello, y a cada uno de los miembros, hermanos y compañeros que conforman esta iglesia. También bendecimos y saludamos a la iglesia Pasos de Fe, que es la iglesia a la cual pastoreo, a mi esposa, a mis hijos, a todos los miembros de la iglesia Pasos de Fe. Un saludo especial también a la iglesia Hebreos 11, que ha tenido que ver también en la parte del desarrollo, del crecimiento de nuestra vida. Así que Dios les bendiga mucho de manera especial. Recordemos que estamos hablando sobre la soberbia. ¿Sabía usted, hermanos, que hay muchas personas que dicen amar a Dios y quieren que Dios lo use de distintas formas, pero a veces dejan escapar parte de soberbia en ellos, y esto no deja la conexión con el Espíritu? Porque una de las formas del Espíritu conectarse contigo es a través de la humildad, es a través de la obediencia. Pero una persona que tenga soberbia, lamentablemente no es humilde. La Biblia habla en el libro de Números y también
en el libro de Levítico sobre las leyes de las ofrendas, lo que el Señor le dijo a Moisés para que hablara al pueblo. Y dentro de estas leyes de las ofrendas, en su capítulo 15, verso 30, hay una palabra que le dice el Señor a Moisés para que Moisés le hablara al pueblo. Usted sabe, hermanos, que en este texto, analizando el texto completo, desde el capítulo 15 completo, aquí habla de cómo el Señor quería que se le dieran las ofrendas, cómo eran los sacrificios. Fíjese bien que ahora tenemos personas que quieren agradar a Dios como ellos quieran, y no es así. La adoración a Dios y el agrado a Dios no es como tú quieras, es como Dios exige que tú lo hagas. Por ejemplo, la Biblia habla de que si tú tienes una ofrenda para llevarle al Señor, pero en el momento de tú entregarla te recuerda que tiene algo contra algún hermano, dice, deja allí tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano y luego ve y presenta la ofrenda. Ahora, ¿a qué ofrenda se refiere la Biblia cuando habla de esto? Cuando habla de ofrenda, está hablando de el tiempo que tú dedicas de adoración a Dios. Cuando tú vas a tener una parte, cuando tú vas a predicar, cuando tú vas a cantarle al Señor, cuando tú vas a dirigir cualquier oportunidad que tengas en el templo o en alguna actividad secular, es una ofrenda al Señor. Cuando vas a llevar también la primicia de lo que tú ganas, vas al templo y vas a entregar esa primicia de corazón. La Biblia te dice que si ahí te recuerdas que tiene algo con algún hermano, deja ahí tu ofrenda, no la lleves, reconcíliate con tu hermano y luego lleva la ofrenda. Fíjense, hermanos, que Dios da instrucciones al pueblo de Israel, a los judíos. ¿Por qué, hermanos? Porque la ofrenda es de agrado al Todopoderoso. Y una de las palabras que él dice, que va acorde con el tema que tratamos, está en su libro de Números, capítulo 15, verso 30, que dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Cuando la Biblia habla de esta forma, que habla de la persona natural o extranjera, está hablando de el que era judío, del que era israelita, o aquel que era extranjero. Recuérdense que cuando Moisés tomó el pueblo de Egipto, con ellos vinieron egipcios también y de otras naciones que se pegaron al éxodo y estaban mezclados con los judíos, o mejor dicho, sí, con los judíos, los israelitas, estaban pegados con ellos y el Señor le llamaba extranjero. Y tanto así que dentro de las leyes de él pedía que el extranjero tenía que hacer todo lo que hacían los naturales. Es decir, que si estaba en la casa de un judío y era extranjero, iba a tener que hacer todos los sacrificios que hacían los judíos. Pero lo interesante es que Dios no acepta nada con soberbia. Es decir, que si tú vas a llevar una ofrenda al templo, te invitan a predicar o a tener cualquier parte, y te das cuenta que estás subido en tono en el humor, tiene mal humor, o tiene un momento que no es agradable delante del Padre, es mejor dejar la ofrenda ahí y no llevarla. Dice la Biblia que Dios no acepta ofrenda con soberbia, sino tiene que haber agrado, tiene que haber humildad a la hora de llevar la ofrenda. Dentro de los hombres que han tenido mucha soberbia en la Biblia, tenemos a Jeroboam. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar de Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? Jeroboam era hijo de Nabal, de la tribu de Efraín, y primer rey del reino del norte. Recuerda que el reino
Israel fue dividido, reino del norte y reino del sur. El primer rey del reino del norte ya se llamó Jeroboam y reinó 24 años en el reino del norte. Había sido funcionario de Salomón. Este hombre servía a Salomón como funcionario. Este hombre no tenía reinado. No era tampoco de linaje de reyes, sino que se le presentó una oportunidad que todos esperamos algún día. Salomón había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, lo cual había provocado que Dios quitara de él parte de las tribus de Israel. Sabemos que eran 12 la tribu de Israel. Y Dios quitó 10 tribus de Salomón y la dio en manos de Jeroboam, haciéndolo rey. Después de haber sido funcionario de Salomón, el profeta Ahías, encontrándole, rompió su capa nueva en 12 pedazos. Miren qué interesante. El profeta Ahías se encuentra con Jeroboam, quien es funcionario de Salomón, y rompe su capa en 12 pedazos. Agarrando de esos 12 pedazos, guardó 2 para sí y le dio los otros 10 a Jeroboam, anunciándole de que él iba a ser rey sobre 10 tribus de Israel, llamado el reino del norte. Fíjese bien, no era de linaje de rey, sin embargo Dios le da la oportunidad de gobernar 10 de 2. Ahora bien, el Señor le dijo al profeta Jeroboam que Dios le había dejado 2 tribus a Salomón por amor a David, su padre. Es decir, que aún todavía David haber muerto, todavía Dios hacía cosas por amor a él. Y dentro de unas cuantas instrucciones que le da a Jeroboam, le dice: tienes que cuidar de hacer lo que Jehová diga. Comienza a amonestarlo para que en estas 10 tribus este hombre haga lo correcto. Esta historia está en Primera de Reyes, capítulo 11, ¿verdad? Del 29 en adelante, por ahí está la historia que le estoy contando en este momento. Para no cansarle, después que se le dio las 10 tribus a este hombre, comenzó a sentir celos. Celos con S, porque sabemos que cuando se habla de celo sin S, es respeto, es cuidado por las cosas de Dios y por la moral y la justicia. Pero cuando hablamos de celos con S, estamos hablando de un deseo de la carne desproporcionado. Esto fue lo que sintió Jeroboam. Celos porque veían que la mayoría de su pueblo, reino del norte, que él estaba reinando, iban iban a Judá, el otro reino del sur, para adorar al Señor, porque ellos tenían un templo. Entró la soberbia sobre este rey y los celos. Entonces comenzó a derribar los altares que habían de Jehová y comenzó a edificar dioses falsos dentro de esos altares. Los lugares altos donde se adoraba a Dios, Betel, Peniel y otros lugares que se utilizaban para adorar a Dios, hizo dioses falsos de becerro y agarró y lo puso en aquellos lugares. Y hizo más, tomó hombres normales cualquiera para que fueran sacerdotes, entendiendo nosotros que los sacerdotes no pueden ser cualquier cosa, que lo tenía que elegir Dios a través del sumo sacerdote. Este hombre, lleno de soberbia, metió la pata bien fuerte, tanto así que se alejó de Jehová y de los mandamientos de Dios. Va un profeta al frente de él en defensa del Dios Todopoderoso y lo acusa diciéndole que va a derribar todos los altares que él había edificado hacia los ídolos. Este hombre estaba con tanta soberbia y se creía tan grande
que anunció a los guardias que lo apresaran y que lo metieran preso. Sin embargo, cuando él señaló con el dedo para que apresaran al profeta, la Biblia declara que en ese mismo instante la mano se le quedó seca, la mano se le encogió. ¿Y saben qué? ¿Qué tuvo que hacer el soberbio? Hablar con el profeta pidiéndole que orara para que su mano se vuelva a restaurar. El hombre no puede atercar contra Dios. Es como el huevo a la piedra, que si le tira el huevo a la piedra, se rompe el huevo. Y si le tira la piedra al huevo, como quiera, se rompe el huevo. Así que, querido amigo, quiero aconsejarte en este tiempo que si sientes algún sentimiento de soberbia o de autosuficiencia en ti, es bueno que renuncie a ello. Tiene que decir: yo solo adoro al Señor y glorifico su nombre. Las palabras que deben salir de tu boca es: todo lo que tengo se lo debo a Él. Y es gracias a Él. Gracias a Él tengo mis hijos. Gracias a Él tengo mi familia. Gracias a Él tengo mi hogar. Lo que yo soy se lo debo a Él. Es interesante que seamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado. No seamos soberbios, sino seamos humildes. La Biblia dice que Dios el altivo lo mira de lejos, mas da gracia a los humildes. Así que en este momento quiero dejarte esa reflexión de que entienda de que necesitamos estar en obediencia con nuestro Dios Todopoderoso. Y finalmente, recuerda a los leprosos. 10 leprosos fueron limpiados. Sin embargo, uno de ellos fue a darle gracias a Dios. Y el que le dio gracias a Dios, pues, no era judío, era samaritano. Sin embargo, los 9 judíos se fueron. ¿Qué te digo con esto? Que muchas veces los de la casa somos desagradecidos con Dios. Y muchas veces el que está afuera agradece más que el que está adentro. Así que seamos agradecidos con Dios, alabemos su nombre y busquemos su presencia. Vamos a renunciar a todo espíritu de soberbia que venga a nosotros. Ora conmigo en este momento. Si quieres, repite conmigo esta oración. Padre Celestial, tú que estás en las alturas de los cielos, confieso, mi Dios, que en este momento he sido soberbio ante ti. Padre, muchas veces he rehusado obedecer tu palabra. He sido desobediente. Señor, me he sentido altivo en muchas ocasiones, pero quiero que en este momento tú me perdones y me dé la oportunidad de arrepentirme. Salvador, renuncio a todo espíritu de soberbia y acepto tu amor y tu misericordia, pidiéndote, Señor, de la vida y que de él no sea borrado jamás. Ayúdame a serte fiel y a ser obediente. Ayúdame, Señor, a ser tu hijo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, te pido que llames al 809-901-7300, que es el número de teléfono de la iglesia Pasos de Fe, donde te vamos a dar seguimiento y te vamos a dar a conocer al Dios Todopoderoso, el que yo conocí, el que cambió mi vida y puede cambiar la tuya. Dios te bendiga, querido amigo. Dios te bendiga, querido hermano. Y nos vemos en otra próxima ocasión por Colmena 7 TV en tu programa Enfoque Profundo. Buenas tardes. Este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos. Desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana, somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida.